¿Sabes qué pasa? Que también el comprar frutas y verduras en nuestro país, en un sitio como un mercado, como me decías, por ejemplo, el mercado de Mala, hay una gran diferencia en las características organolépticas de los productos que estás recibiendo. Eso, creo yo, es significativo comparado también con el precio. Sí. Significativamente más barato, pero yo personalmente prefiero hacerlo por esta primera parte, que es las características organolépticas, que para quien no sabe, obviamente, pues sabor, olor, textura, ¿no? Sí, son más ricas y más baratas. Dicho en cristiano, Claro. por Diego Bernardi Espinosa, quien me acompaña el día de hoy en este episodio de nuevo grabando juntos, pues sí, en nuestro país, en el Perú, de donde es el podcast, es muy grande la diferencia entre comprar frutas y verduras en un supermercado versus comprarlas en un mercado. Sí. Y sí, donde estamos bastante privilegiados por la disponibilidad que tenemos de todo lo perecible, ¿no? Porque es raro, sobre todo en otros países, ¿no? Encontrar, pues, naranja, dos tipos de naranja, primero naranja de comer y naranja de jugo, y tenerlas todo el año, ¿no? De buena calidad, pucha, tener palta, tener mango, claro, obviamente lo que varía son los precios, pero sí hay disponibilidad. Claro, manguito me he comprado justo. Ya ves, es excelente. Bueno, el día de hoy estoy de nuevo acompañado por el gran Diego Bernardi Espinosa, quien pues nos va a poder ayudar con el episodio de hoy grabando sobre 5 cosas que nunca haría como nutricionista. Lo que hemos hecho ahora ha sido pues poder estructurar este episodio para decirles qué cosa nosotros como profesionales nunca haríamos. Es bonito porque pues habiendo dicho esa palabra 2 veces, nunca, también creo que es importante pues ahondar en que el nunca depende bastante de las bases científicas de la nutrición. Porque si mañana más tarde sale evidencia científica que esté pues comprobado, que rompa algunos parámetros que tenemos nosotros ahorita de la nutrición, pues tenemos que adaptarnos. No es que podamos decir, ya, nunca y nunca, ¿me entiendes? Claro. O sea, tenemos que quedarnos leyendo y actualizándonos por si es que alguien descubre algo y pues decir, oye, mira, yo que juraba que esta era la verdad, ahora me tengo que adaptar. Entonces ese nunca, tómenselo con pinzas, ¿no? Variedad. Sí, exacto. Entonces, bienvenidos a otro episodio del podcast de Life Lifting, el episodio donde compartimos con ustedes, las personas que nos ven y nos escuchan, evidencia científica sobre salud, no solamente sobre nutrición. De hecho, somos los dos nutricionistas y Life Lifting es una empresa que se encarga principalmente de nutrición, pero la información que compartimos no es únicamente sobre nutrición. El día de hoy tenemos un episodio en el cual les vamos a contar cuáles son 5 cosas que Diego y yo nunca haríamos como nutricionistas o como licenciados en nutrición. Siendo la primera de ellas, y creo yo la más importante, Diego, nunca mezclar papa y arroz. Esa es la más importante, lo que no puedes hacer. No, a ver, para quien nos está escuchando y viendo, pues eso es una broma. Okay. Es una broma porque y no va a contar como la primera esta, por si acaso. Es una broma porque es bastante común, por alguna razón que honestamente yo personalmente no entiendo, escuchar que es un sacrilegio, ¿no? Que cómo se te va a ocurrir mezclar en un plato 2 tipos de carbohidratos, ¿no? Papa y arroz. Donde, bueno, ya hemos grabado o hemos filmado otros episodios donde hablamos de esto, ¿no? Sí. Pero en realidad no pasa absolutamente nada, ¿verdad, Diego? No pasa nada. No pasa nada y tienen que entender que siempre y cuando midas tus porciones, de hecho hasta podría ser más beneficioso tener distintos tipos de carbohidratos dentro de un solo plato. Entonces, vayamos con la primera. Que la primera cosa que nunca haría como nutricionista nunca haríamos como nutricionistas, sería ignorar la evidencia científica, ¿verdad? Sí, de acuerdo. O sea, al final hay que tratar de estar al día con lo ultimito para de esa forma evitar, pues, por ejemplo, ¿no? Pautar cosas que quizás no sean las más adecuadas para las características del paciente, ya sea alguna patología o alguna característica específica del deporte que practica. Y además, por el simple hecho de que los estudios científicos están para tratar de ayudarnos a replicar lo que se ha visto que funciona, ¿no? No necesariamente para usarlo como guía, pero sí para ver hacia dónde van las cosas. Exacto, porque sí es cierto que cuando tienes un estudio científico
comprobada en una población grande, pues también están los outliers, ¿no? O personas que pues no encajan dentro de este grupo de personas estudiadas. ¿Qué haces? Lo que haces es mitigas las probabilidades de error o aumentas las probabilidades de que lo que estés aplicando sea lo correcto. Claro, y como tú has mencionado, al final la evidencia científica o la ciencia va avanzando y va variando año tras año. Y no sé, te pongo un ejemplo. En culturismo, usualmente, pues, empíricamente se usan 3, 4 gramos por kilo de peso de proteína, ¿no? Y es lo que se ha venido usando siempre. Y claro, los preparadores antiguos, o sea, lo siguen usando hasta el día de hoy porque les ha ido bien, pero eso es en base a su experiencia y quizás les podría ir mejor. Y al final, hoy en día, la evidencia apunta a que incluso valores de 1.3, 1.6, hasta máximo 2 gramos por kilo de peso son más que suficientes para la ganancia de masa muscular o para aguantar la masa muscular durante una etapa de pérdida de grasa. Entonces, claro, yo mismo antes pautaba dietas un poco más altas en proteína y ahora las tiro un poco por debajo de la proteína y también priorizo el uso de carbohidratos, ¿no? Que al final pues, son la gasolina para rendir bien en los entrenamientos. Sí, y totalmente de acuerdo contigo, Diego, porque pues de igual manera, ¿no? A mí me sucedía antes que decía, no, ¿cómo es posible que pueda cuadrar un plan alimenticio con menos de 1 gramo o 0.8 gramos por kilogramo de peso de grasa? Claro. ¿No? Que el cuerpo necesita esta grasa para vivir, que no sé qué. Y pues manteniéndome al día y viendo cómo va la evidencia científica, veo que podemos aguantar hasta 0.5. 0.5 gramos por kilogramo de peso de grasa. Que claro, si lo queremos poner en un ejemplo, es súper bajo. Es bajo. Es súper bajo. Después cocinar todo sin aceite, no utilizar nada de aceite de oliva, utilizar siempre cortes súper magros de cárnicos o proteína de origen animal si es que se está utilizando. No utilizar semillas, casi no utilizar otras fuentes de grasa de origen vegetal. Es bajo, pero no por eso quiere decir que no pueda funcionar el cuerpo humano de la mejor manera posible. Sobre todo en lo que nos gusta hacer, y creo que es nuestra especialidad dentro de varias cosas, nutrición basada en alto rendimiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, la experiencia es importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en la universidad, me decían pues que todo lo que decía que el huevo, que la yema del huevo era mala, era un mito. Y que el huevo solo tenía propiedades positivas. Entonces, claro, yo me comía 2, 3, 4 huevos diarios enteros y vivía tranquilo. Pero siempre tenía el colesterol alto. Entonces, el LDL, ¿no? Que es el colesterol malo. Entonces, ¿qué normalmente nos recomendaban pues, en la universidad para disminuir el colesterol? Disminuir la ingesta de grasas saturadas, obviamente mejorar la composición corporal, disminuir igual también el consumo de azúcares refinadas. Bueno, son un poco más para los triglicéridos, pero en general no son recomendaciones para disminuir las dislipidemias o valores alterados en el perfil de lípidos. Y yo reduje mi consumo de grasas saturadas y aumenté el consumo de grasas poliinsaturadas, bueno, son tipos de grasas, y mi colesterol no bajaba, al contrario. Y fue hasta que por mi lado comencé a investigar que el colesterol dietético sí que tiene un impacto positivo, digamos, en el sentido de que incrementa el colesterol plasmático. Y ya la evidencia comenzaba a ser cada vez más fuerte al respecto. De hecho, ya cada vez hay más estudios, ¿no? que hablan claramente de que sí tiene un impacto a nivel de colesterol plasmático. Que claro, hay gente en la que puede ser insignificante, como gente que es gente justamente que tiene una dislipidemia familiar o lo que sea, en donde puede ser más significativo. Entonces, en mi caso, era así. Limité mi consumo de yemas, en este caso, que la yema del huevo es una de las principales fuentes de colesterol, porque ya previamente había disminuido el consumo de grasas saturadas como cárnicos, que también eran altos en colesterol. Y luego de eso, te pasé de tener un LDL de 180, que es súper por encima del límite, a 60, ¿no? Claro. Que está perfecto. Entonces, nuevamente, si hubiera seguido lo que me habrían dicho en la universidad, y es algo conmigo mismo, ni siquiera es con un paciente, podría haber aumentado mi riesgo de infarto a unos años bastante. Pero ahora, con esto que nació por revisar más a fondo la evidencia, me ha permitido a mí alargar por mucho pues, mi tiempo de vida, ¿no? Tu proyección, ¿no? Hasta llegar a la inmortalidad. Pero es que es cierto también, digo, que no todo el mundo tiene una dieta tan controlada o una alimentación tan controlada como la tuya. Donde, claro,
Si es una persona que come buenamente lo que le parece dentro de una estructura o algún régimen alimenticio abierto, pues el simple hecho de limitar su consumo de yemas de huevo probablemente no haga un cambio que pueda ser visible dentro de su bioquímica. Claro. ¿No? Pero en tu caso particular, donde, pues claro, tienes un control bastante exhaustivo de tu alimentación por tu disciplina deportiva, pues te puedes dar cuenta de eso, ¿no? En tu caso, como de nuevo bien dices, puede ser que pues genéticamente generes más colesterol endógeno, o sea, más colesterol natural dentro de tu cuerpo, donde el colesterol que comes de fuera te sube mucho el colesterol en sangre malo. Sí, sí. ¿Dónde? Eso fue lo que pasó y nada, limitándolo al final se solucionó. Sí, que no es que porque sucedió contigo vaya a suceder eso con todo el mundo o que debamos disminuir nuestro consumo de yemas significativamente, ¿no? Claro, pero te da herramientas. O sea, por ejemplo, cuando yo he tenido en consulta pacientes que también llegan con alguna dislipidemia, claro, lo primero siempre es reducir el consumo de grasas saturadas, pero en medida también un poco el colesterol exógeno. O sea, no más yemas, pero sí tratar de reducirlas. Y en general de colesterol, porque obviamente te va a quitar el huevo y te va a dejar tocino, ¿no? Y ya luego ver, pues, ¿no? Si quizás vemos que solo reduciendo el consumo de grasas saturadas y mejorando la composición corporal ya todo se soluciona, genial. Si vemos que hay por ahí que ajustar alguna otra cosa, se ajusta y listo. Se tiene que hacer. Ahora, mencionaste también la parte de experiencia, ¿no? Donde pues, claro, entendemos que la evidencia científica, y vayamos al ejemplo de proteína, que es el que diste, que me parece que es excelente. Vayamos al ejemplo de proteína, donde pues con 0.2, 0.3, 0.6, 2 gramos por kilogramo de peso de proteína deberíamos ver mejoras significativas en composición corporal y en evitar pérdida de masa muscular durante un corte o un déficit calórico, en comer menos energía de la que necesitas en el día. Sobre todo cuando estás en una etapa de preparación donde estás perdiendo grasa tratando de no perder masa muscular. Sí. Tú lo sabes. Tú, Diego Bernardi, cuando tú estás en esta etapa de corte, ¿sigues estos parámetros o te pasas del 2 gramos por kilogramo de peso? Yo, por ejemplo, en la primera preparación que tuve, metía 3.3 incluso gramos por kilo de peso de proteína. Y para la segunda preparación metí 1.9. O sea, al final yo no me veo la nutrición, me la ve mi preparador. Yo prefiero no ver mis cosas, porque al final siempre es complicado. Pero ahí se ve una diferencia y el punto que saqué en la segunda prepa fue con 4 kilos más que en la primera. Y obviamente no se lo adjudico a la proteína, se lo adjudico a la preparación que hubo de un año a otro. Pero a lo que quiero llegar es que se puede mantener la masa muscular y perder grasa disminuyendo notablemente la ingesta de proteica, ¿no? Y normalmente también estos estudios o estos datos de consumo de proteína tan alto, pues parte normalmente del uso de química, ¿no? De la gente que usa química que obviamente necesita usar, no necesita, pero se puede ver más beneficiada de cantidades muy altas de proteína que la gente que no usa. Y así. Y de hecho en mi segunda prepa la pasé mejor porque tenía los carbohidratos justamente más altos, porque al estar la proteína más baja, pues puedo tener los carbohidratos más altos. Y eso te mantiene más saciado, rindes mejor en los entrenamientos, tienes un mayor volumen de comida en los platos y psicológicamente eso influye bastante también. Ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué llegamos a este primer punto como algo que nunca haría como un nutricionista? Pues, ¿no? Porque sucede bastante que sí, estamos acostumbrados a seguir tendencias, Sí, sí. ¿no? O a seguir modas, donde pues aparece este boom del ayuno intermitente, que es al parecer donde estamos ahorita en sociedad como en Perú, ¿no? Uh-huh. Que el ayuno intermitente te ayuda a bajar de peso, que te ayuda a quemar grasa, que te ayuda a estar más concentrado, etc. Ok. ¿Por qué? Claro. ¿De dónde salen todos esos claims o todas ese boom de información, ¿no? Uh-huh. Cuando revisas la evidencia científica te das cuenta, pues, como nuestro primer episodio del podcast, que nada que ver, ¿no? Que es solamente una herramienta que funciona como un truco para poder aplicar un poquito más fácil una restricción calórica, ¿no? Claro, y que quizás si la evidencia sigue avanzando, saquemos otro episodio diciendo que nos habíamos equivocado. No que nos habíamos equivocado, sino que habíamos hablado de lo que había de evidencia hasta el momento y ahora se sabe pues que el ayuno te aumenta 40 años de vida, ¿no? Que podría ser. Sí, o sea, sí. Podría ser. Ahora, también es cierto que la evidencia que nosotros mencionamos o lo que utilizamos es la evidencia que hemos encontrado nosotros. Claro. Que somos humanos, como cualquier persona que tiene error humano. Sí, y ojo, o sea, hay varios detalles acá porque es muy común
hoy en día ver gente que es evidence-based en redes, ¿no? O sea, que divulga, digamos. Y muchas veces lo que es googlear una cosa, entrar a PubMed, leer el abstract y decir sí, que se ha visto en tal estudio esto, ¿no? Cuando al final el abstract, pues al final el estudio puede estar metodológicamente terriblemente planteado por un lado y por otro lado en el abstract o en el resumen o en las conclusiones, mejor dicho. La gente salta a las conclusiones, hay mucha interpretación por parte de los autores, ¿no? Incluso, no sé, si quien financia un artículo es una empresa de huevos, obviamente si es un estudio con respecto al consumo de huevos, cuidado, ¿no? Y ya también otra cosa que es importante es diferenciar el hecho de ser basado en ciencia a ser basado en evidencia. Porque, por ejemplo, si yo me baso en ciencia, puedo recomendar abiertamente el uso de carnitina, ¿no? ¿Por qué? Porque la carnitina, a través de la CPT1 y CPT2, al final aumenta la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria, lo que en cristiano es aumenta pues, la pérdida de grasa, ¿no? Eso es en una placa Petri, en condiciones controladas de laboratorio, ¿verdad? In vitro y también en ratas, porque las ratas tienen características diferentes a los humanos. Sin embargo, ya cuando pasamos a la evidencia científica, o sea, cuando se han hecho estudios controlados en humanos, se ha visto que la carnitina no tiene un beneficio, digamos, aditivo para la pérdida de grasa. Que quizás más adelante nuevamente salga que sí, ¿no? Pero a lo que voy es que si yo me baso en cómo funciona el organismo y, por ejemplo, las bases bioquímicas de de la ruptura, transporte y oxidación de grasas, me puede parecer interesante el recomendar el consumo de L-carnitina justamente para la última parte, ¿no? Que es la oxidación de grasas. Pero al final, nuevamente, si me baso en la evidencia actual, no pasa nada. Y lo mismo con la proteína, ¿no? Al final sabemos que la síntesis de proteínas es de los procesos más importantes para la formación de masa muscular. Y si me baso en eso es como que proteína y más proteína y más proteína. Pero no es así tampoco, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo, Diego, porque lo vemos pues en personas que divulgan o que promueven el uso de este tipo de suplementos y que ellos juran y rejuran que tienen un sustento, ¿verdad? Y te lo explican. Exacto. Pero de nuevo, ¿no? Cuando haces esa diferenciación entre la ciencia pura y dura y lo que es aplicable, lo que se ha visto en casos científicos, Ujú. pues ves una diferencia. Como tú muy bien dices, tal vez de acá a X cantidad de años o meses o días sale un estudio en el cual pueden pues comprobar el transporte de la carnitina dentro del ribosoma y que si es que de alguna manera puede entrar al núcleo y pues de la parte exógena, o sea, lo que comes, puede llegar a esa parte de la célula donde se puede utilizar para mejorar la oxidación de grasas. Ujú. Hasta ahora no ha sido comprobado. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y lo mismo con otros suplementos como los BCAAs, etc, etc, ¿no? Que al final pueden tener cierto sentido a nivel científico y tienen mucha lógica, quizás, que respalden su uso, pero a la hora de la hora no han demostrado ser ni eficientes ni eficaces y al final solamente dañar tu billetera. Sí, de acuerdo. 2. Algo que yo nunca haría como nutricionista o que nosotros nunca haríamos como nutricionistas es no hacer énfasis en la importancia de hacer deporte y actividad física. Y esta parte, pues, es un problema, ¿ya? Porque cuando tú vas al nutricionista, siendo una persona, un ciudadano normal, común y corriente, vas al nutricionista pensando, por ejemplo, que quieres bajar de peso. Y vas pensando en que te va a dar una dieta. Entonces, ¿por qué este pata me está diciendo que tengo que aumentar mi actividad física si lo que yo quiero es que me dé una dieta? ¿Quién eres tú para decirme a mí que tengo que hacer X cantidad de pasos? O que debería tener actividad física específicamente de fuerza o entrenamiento de fuerza si es que lo que yo quiero es bajar de peso. Claro. Cuando ves un todo y hablas de salud y bienestar de una manera holística, con la manera propia de hablar de ese término, que no es que sea pues un monje budista o una nuez de los Himalayas o el simple hecho de pensar en que vas a mejorar te va a hacer mejorar, sino en que debes cubrir bastantes aristas o bastantes partes de tu vida para mejorar tu salud en general, tienes que hablar de actividad física, ¿verdad? Sí, o sea, es que por donde lo veas, ¿no? O sea, de la forma más banal quizás, o no más banal, pero más simplista, la actividad física va a aumentar tu gasto energético
Y eso te va a permitir que tu dieta pues, no sea tan baja en calorías y puedas mejorar tu composición corporal sin matarte de hambre. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos una serie de beneficios que nos aporta, por un lado, el hecho de comenzar a hacer un ejercicio que sea una intensidad un poco más elevada y por otro, aumentar en general nuestra actividad diaria, ¿no? Y por eso es que, claro, en el consultorio somos tan pesados con... aumenta tu cantidad de pasos. Hay gente a la que le viene muy bien, por ejemplo, que se le pauta un número de pasos diarios. Hay gente a la que no le viene bien y le viene mejor que le digas, oye, trata de hacer las recomendaciones de la OMS, ¿no? 150 minutos de actividad a la semana, o creo que son 50 vigorosos. No me acuerdo exactamente cuáles son las pautas, pero tratar de incentivarlos a eso, ¿no? Y explicarles, ¿no? O sea, si te viene un paciente con resistencia a la insulina, decirle que no es que o sea, no es que es una opción, es que es obligatorio que comience a hacer entrenamiento y sobre todo de fuerza, que al final la contracción muscular por sí sola va a mejorar la captación de glucosa y va a mejorar por otro lado la resistencia a la insulina, sí. Entonces, si tú eres una persona que tiene resistencia a la insulina, lo mejor que puedes hacer por ti es ir al gimnasio o ni siquiera comenzar a entrenar fuerza en casa y darle, ¿no? Y complementarlo obviamente con una dieta. Pero ni la dieta te va a dar lo que te da el entrenamiento, ni el entrenamiento te va a dar lo que te da la dieta y así. Son complementarios. Y es cierto también que a veces, por querer recomendar actividad física, pues, y enlazándolo con el primer punto, te metes a recomendar, pues, se podría pasar que alguien se mete a recomendar algún tipo de ejercicio o algún tipo de entrenamiento sin tener los credenciales como para poder cuadrar ese tipo de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien viene al consultorio y me dice que tiene resistencia a la insulina, digamos, ¿no? Excelente ejemplo. Y le digo, ok, tienes que hacer entrenamiento de fuerza. ¿Pero qué tipo de entrenamiento de fuerza? Y yo no estoy dentro de mis capacidades de poder decirle, ya, tienes que hacer este ejercicio, tantas repeticiones, pon tanto de descanso en esta frecuencia, con este RIR, porque no es mi especialidad. Claro. De hecho, este es un tema que siempre lo converso con algunos amigos, que es muy común que el nutricionista se queje del intrusismo del entrenador hacia la nutrición. O sea, no, que sé cómo puede hacer dietas si ese es un entrenador, o sea, como incluso minimizando a la otra persona. Pero el intrusismo de nutrición en los entrenamientos pasa desapercibido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me vengo formando en entrenamiento ya hace bastante tiempo y no lo trabajé como tal hasta haberme certificado previamente. Y ahora, por ejemplo, me especializo en entrenamiento de fuerza de cara a la mejora de la composición corporal. Y tú mismo has visto que si viene una persona que tiene alguna lesión, que necesita más de un readaptador físico o necesita mejorar su performance en fútbol o necesita, eh, o incluso es un niño que necesita aprender patrones básicos o cosas así, no es conmigo. O sea, prefiero derivarlo a un entrenador que se especialice en esas cosas, que al final no es mi área de expertise. Así como en nutrición, y ya lo hemos hablado en cómo elegir a tu nutricionista, creo que era el episodio, no podemos, o sea, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí, se entiende perfecto. Pues creo que de este punto lo más importante que nos gustaría que se lleven las personas que nos ven y nos escuchan es que como especie, seres humanos, tenemos que hacer actividad física. Sí. Y si algo necesitamos en todas nuestras etapas de vida para asegurar longevidad y funcionalidad, es entrenamiento de fuerza. O sea, la capacidad de hacer actividad física o ejercicio es inherente al ser humano. Y además, o sea, no hay que verlo simplemente como mejorar nuestro físico, sino nuevamente, o sea, prevención de lesiones a largo plazo por un mayor desarrollo de masa muscular y por una mejora en el metabolismo óseo, digámoslo así, que va a evitar pues, que, por ejemplo, mujeres menopáusicas a futuro tengan osteoporosis o osteopenia, que al final eso aumenta notablemente el riesgo de fractura y una fractura pues, lleva encamamiento y el encamamiento aumenta, o sea, el riesgo de muerte, ¿no? Temprana sobre todo. Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil de lípidos, básicamente disminuyes la mortalidad por todas las causas, ¿no? Y además también mejora tu mood, puede disminuir los niveles de ansiedad, o sea, tiene beneficios por donde lo veas, que como lo dijimos en el podcast con Flavio, tampoco es que pasar de nada a todo sea lo mejor, ¿no? Claro, que es esa paulatinamente
ir mejorando tus capacidades, ¿no? Tal cual, no vas a pasar de estar en el sofá 12 horas a correr un Ironman, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y también es importante hablar sobre... Me acabo de acordar lo que dijiste en uno de los episodios, que no puedes, cuando dijiste lo en salud ósea en mujeres, Ujú. que una fractura te empotra en cama, Otra. en cama, que es ¿cómo era? Te postra. Te postra. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Un juego de palabras. Pues. Entonces, para terminar este punto, ¿ya? Sería, y yo creo que aquí sí es un punto súper importante, sería un pecado mortal triple, si los queremos poner de una forma que todo el mundo pueda entender, no hablar sobre la importancia de hacer actividad física y deporte. Y también es algo que quiero decir antes de cerrar este punto, que si tú vas al gimnasio 3 veces por semana, 1 hora, Ujú. no eres una persona físicamente activa. Claro. Simplemente eres una persona que se pasa 45 minutos o media hora de entrenamiento efectivo 3 veces por semana y todo el más tiempo estás en la computadora sentado vegetando, ¿no? Eres una persona sedentaria que entrena fuerza de vez en cuando, ¿no? Sí, y ese es el término con el que podemos pasar a nuestro siguiente punto. Bueno, y como tercer punto tenemos el excluir grupos enteros de alimentos o alimentos específicos de forma arbitraria, ¿no? Donde, bueno, ya vemos que hay una tendencia grande, por ejemplo, en redes sociales acerca de la dieta cetogénica, o incluso también limitar horarios de comida, ¿no? Con el tema del ayuno, que si no haces ayuno, básicamente no valoras tu vida. Si no haces dieta cetogénica, lo voy a decir así, eres un gil. Cómo vas a comer gluten? Claro. ¿No? Y son cosas que al final es algo que no haríamos nosotros, ¿no? Sí, de hecho, tiene que haber una justificación detrás Ujú. para poder eliminar un alimento o un grupo de alimentos, ¿no? A ver, si es que te ha salido, tienes una dislipidemia mixta y tienes hipertensión arterial y aparte tienes algún tipo de marcador de inflamación crónica como una PCR, entonces tienes bastantes cartas como para poder, por un tiempo y como un tratamiento, empezar un protocolo plant-based. De acuerdo. O sea, yo soy fiel creyente, o sea, no fiel creyente, en verdad, estoy convencido de que una dieta plant-based DASH es probablemente el mejor enfoque de cara a salud y que sería un gol estándar de que todo el mundo tenga una dieta así. Pero claro, o sea, no pasa nada si comes algo fuera alguna vez o ni siquiera tienes que seguir un patrón así, simplemente entender cuáles son las bases de estos patrones, que es al final que la base sea vegetales integrales y pues no tener un consumo de sodio excesivo, no, que al final es eso, y disminuir el consumo también de grasas saturadas. Pero eliminar así grupos de alimentos o un alimento porque sí, no tiene sentido. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo me quité la yema porque era mi principal consumo de colesterol exógeno. O sea, tú no me ves comiendo bistec, tú no me ves comiendo, puedo, pero tú no me ves comiendo tocino, no me ves... Chicharrón. Claro, que puedo comer un pan con chicharrón este fin de semana, pero el problema es que el huevo era mi día a día, o sea, y Todos los días. sigo comiendo huevos, o sea, pero como claras, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las claras me siguen aportando la proteína que estoy buscando, pero... Y la yema también aporta proteínas, pero en la clara no hay colesterol o tiene una cantidad, pues, ínfima, ¿no? Entonces, no me genera un mayor problema. O sea, al final, las recomendaciones por... se me fue de la cabeza la entidad, pero... bueno, no me acuerdo. Pero es que en gente con dislipidemia se debería limitar el consumo de colesterol a menos de 200 miligramos día. La Asociación Americana del Corazón, creo. De salud cardiovascular. Sí, y en gente que no tiene dislipidemias, el colesterol debería consumirse por debajo de 300. Pero eso no significa a que, entonces tengo que llegar a 300 miligramos. No, es que no te deberías pasar de eso, pero no pasa nada si tienes un consumo muy bajo tampoco. Entonces, es un ejemplo, ¿no? O igual, si una persona viene y tiene... O sea, por salud yo siempre trato de limitar el consumo de grasa saturada, sea quien sea que llega, pero claro, eres un poco más drástico con aquellas personas que ya tienen una patología instaurada o que están en camino a desarrollarla, ¿no? Sí, y de hecho, ¿no? Podemos hablar de gluten, que se puso de moda. No, que no, yo no voy a comer nada de gluten, que no voy a comer pan, no voy a comer harinas. ¿Por qué? Claro. O sea, hay que entender también que, por ejemplo, mi madrina tiene enfermedad celíaca como tal y ella come una traza, o sea, o incluso come avena, que la avena no tiene gluten, pero tiene avenina, que
el cuerpo la puede asumir como si fuera glutenina, que es uno de los componentes del gluten, y le cae terrible, ¿no? Pero ella está 3 días en cama y todo, o sea, fatal. Pero porque ella sí es celíaca. Claro. E incluso a mí me parece hasta mal que haya gente que se retire el gluten arbitrariamente o que en los restaurantes hayan como platos sin gluten que no están diseñados para gente celíaca, están diseñados para satisfacer este boom de querer disminuir el gluten por salud. Y al final terminas yendo a un restaurante, que obviamente no voy a mencionar el nombre, que tú esperas pues, que la atención sea top y te dan la pasta, te dicen pasta sin gluten. Entonces tú te pides una pasta, te das cuenta de que efectivamente el espagueti es sin gluten, pero que todo lo que lleva la pasta, o sea, la salsa y todo, tiene gluten. Entonces al final eso no está pensado para un celíaco, está pensado para una persona que tiene una intolerancia muy ligera o que simplemente por moda quiere retirarse del gluten, ¿no? 100% por moda. Lo cual, pues, claro, si eres una persona que en realidad tiene la patología, no te estás beneficiando de nada. Al contrario, tú puedes ir pensando que acá me están asegurando que no hay gluten y estoy 3 días en cama, ¿no? Y pierdo productividad, pierdo todo. Y claro, ese es un poco el miedo de mi madrina, por ejemplo, de salir a comer fuera. O más que un miedo, es como un problema siempre, ¿no? Es como ir a un lugar porque por más de que tú sepas que es amigable con la gente que tiene gluten, a ver si de verdad, ¿no? Claro. Porque la típica también, bueno, eso es irnos por las ramas, pero ella habla del gluten o dice que es celíaca y le comienzan a ofrecer como un plato light, o sea, como si estuviese a dieta, como que, pero hay sopita de pollo, pero hay pollo a la plancha, y carbohidratos sí come, arroz come, y es como que, o sea, pero es lo que han creado ellos al final, ¿no? Exacto. Y de hecho también pues podemos hablar de la capacitación hacia el personal sobre qué es en realidad tener una persona celíaca, ¿no? Y por qué es que hay un plato sin gluten, etc. Sí me gustaría mencionar en esta parte que pues lo que ha pasado conmigo, ¿no? Que tuvimos esta alianza con el laboratorio SynLab en el Perú, que es un laboratorio internacional, que pasamos los dos una prueba A200, que es una prueba donde se ve sensibilidad e intolerancia alimentaria a 200 alimentos distintos. Y que claro, en tu caso no te salió nada. Prácticamente nada. Ajo te salió, ¿verdad? Sí. Ya, y en mi caso salió todo. No, me salió que no debería estar consumiendo pues huevo, trigo, lácteos, soya, etc. Entonces tuve que cambiar significativamente mi conducta alimentaria. Sí es cierto que tenía bastantes síntomas en ese momento y sí es cierto que ahora, después de haber implementado esos cambios, pues me siento mucho mejor. También es cierto que no es que yo nunca más deba comer esos alimentos. Claro. Y de hecho ya estoy empezando a reintroducir de a pocos algunos de esos grupos de alimentos y me sientan muy bien. Que voy a regresar a comerme 10 tajadas de pan y 4 huevos al día todos los días, no lo sé. No, pero tengo que ir probando poco a poco y reintroduciendo paulatinamente estos grupos de alimentos para ver cuál es el punto de corte. Claro, que al final es, o sea, esta prueba lo que te puede ahorrar de alguna forma es lo que se hace con un paciente que tiene algún problema gástrico, ¿no? Por ejemplo, se eliminan una serie de grupos de alimentos y luego se van reintroduciendo todos hasta dar con el que quizás sea el posible detonante, ¿no? Y así, o sea, al final, nuevamente, motivos para restringir alimentos no los hay, a menos que haya una patología de por medio o que el paciente, por un motivo real, te diga que no quiere introducirlo, como que no le gusta. Porque también es común que vengan de frente y te digan, yo, arroz no. Y ahí tú preguntas, ¿por qué arroz no? ¿No te gusta? No, es que engorda. Entonces ahí tú le tienes que explicar que no engorda y que lo puede comer, como hay gente que está tan cerrada que realmente prefiere no comerlo porque psicológicamente no lo hace sentir bien. Y eso ya termina siendo un trabajo a largo plazo. Sí. Y de otro profesional también, ¿no? Sí. Y nada, o sea, básicamente es eso. Pero claro que hay alimentos que se puede discutir su consumo. O sea, no, para mí, o sea, no existe contexto en el cual yo le pueda plantear tocino a alguien o panceta o un montón de grasas saturadas porque no le veo ningún beneficio. Alcohol. Tampoco. Entonces, eso. O sea, al final, obviamente hay alimentos que se van a disminuir, pero que no significa que quizás una vez en el fin de semana lo puedan consumir. Correcto. Y es cierto también que puede venir alguien con una convicción personal por una razón por la cual no quiere consumir algún grupo de alimentos. Como por ejemplo puede ser alguien que quiere seguir un plan alimenticio vegano 100%. Claro. Simplemente por convicción personal. O incluso por religión también, ¿no? Por religión también. Ahí lo importante es también hablar de qué repercusiones tiene en su alimentación eliminar por completo este grupo de alimentos. Como por ejemplo, pues que pues, si es un vegano estricto o una vegana estricta,
tienes que poder suplementarte adecuadamente, pues cumplir con tus requerimientos de proteína, cumplir con tus requerimientos de grasa, de fibra, etc. Lo importante es cubrir carencias, ¿no? Sí, y creo que con esto es una forma bastante orgánica de llegar a nuestro siguiente punto que no haríamos nosotros como nutricionistas nunca. Entonces, cuarta cosa que no haría nunca como nutricionista, recetar suplementos innecesarios. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, lo que siempre explicamos en consulta es que en el 99% de los casos, los suplementos van a incrementar tu resultado en un 1%, ¿no? O van a significar un 1% de tus resultados logrados. Como siempre digo, es como una cereza del pastel, ¿no? Y obviamente la base es la torta. Si no tienes la torta, no tiene mucho sentido enfocarte en la cereza. Pero ese 1% nuevamente puede ser determinante para pasar de ser quinto puesto a primer puesto y tener una medalla de oro en un deporte olímpico, por ejemplo, ¿no? Y en una población bastante chica. Porque acuerdo. no estás hablando solamente de la persona que hace actividad física o es deportista de alto rendimiento por años, sino es esa persona que ya tiene el otro 95-99% cubierto. Totalmente. Y también es el hecho de, nuevamente, y volviendo al primer tema, que los suplementos que uno paute sean pues los que están basados en evidencia o los que tienen mayor grueso de evidencia, que no significa que yo de vez en cuando pueda pautar suplementos que parezcan que no sirven para nada, pero yo no voy a hacer que la persona se los compre. O sea, muchas veces si viene una persona y me dice, oye, tengo la carnitina y está ahí, no le voy a decir, es basura, Bótala. bótala. Consúmelo, o sea, incluso si te hace sentir más tranquilo, pero hay gente que por más que tú le expliques, sigue teniendo en la cabeza que le va a ayudar, consúmela, no pasa nada. Simplemente cuando se acabe no te la vuelves a comprar, ¿no? Y eso me ha pasado con bastante gente y con varios suplementos. Pero hay otros que obviamente si una persona, por ejemplo, entrena fuerza o hace atletismo, hay suplementos que le voy a recomendar sí o sí. Si una persona es runner o ciclista de larga distancia, hay suplementos que probablemente le vaya a recomendar sí o sí. Para mí la cafeína es súper interesante en deportes de larga duración. Pero si una persona me dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta el efecto de la cafeína, entonces no pasa nada. O sea, ni siquiera lo voy a discutir. Es como que cierro ahí la posibilidad de suplementar con cafeína, ¿no? En cambio, si viene una persona que toma café y ha tenido experiencia con geles cafeinados y eso, pues vemos la posibilidad de introducir un poco más de cafeína o cosas por el estilo, ¿no? Incluso hay gente que viene al gimnasio, que entrena en el gimnasio y te dice, yo no quiero consumir ningún polvo. Ok, perfecto. Si vienen otros y te dicen, pucha, que he visto que tal me ha dicho que la creatina es buena, que la proteína es buena, si es muy novato le diría, sí, pero en tu caso no lo veo necesario aún. Si es una persona que lleva tiempo y quizás quiere tener un mayor progreso, pues le explico los mecanismos por los cuales la creatina lo podría ayudar y le explico la practicidad que le podría brindar la proteína. Y listo, ¿no? Y con esto es importante, por ejemplo, la proteína en polvo no es que sea exclusivamente de gente que hace deporte. O sea, si eres una persona, obviamente no del todo sedentaria, pero que tiene un estilo de vida en el que se le dificulta mucho tener ingestas proteicas, volviendo a que no tenemos que llegar a más de 2 gramos por kilo de peso, puede ser interesante también que tengas un batido de proteínas que te salve de algún apuro. Sobre todo porque en el país hay cada vez más productos proteicos, digamos, de fácil adquisición que encontramos en bodegas o en supermercados, pero aún no es tanto como en otros países como Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces, hasta que sea así, yo no veo una mala idea el hecho de tener algún suplemento proteico en casa. E incluso habiendo disponibilidad en el mercado, siempre tener tú el polvo va a ser más barato que comprarte un producto todos los días, ¿no? Sí, que encuentras por la disponibilidad, alta disponibilidad que tienes más caro, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, digo, porque pues recetar suplementos en realidad puede ayudar a una persona. Como por ejemplo, regresando al punto anterior, un vegano o una vegana estricta que no se ha estado suplementando con B12 y que probablemente no ha estado cumpliendo con su alimentación como debería, pues empezar a utilizar B12 le puede cambiar la vida. Totalmente. Literalmente le puede cambiar la vida. Es algo que hemos visto bastantes veces en consulta y pues lo hemos comprobado nosotros no solamente en la evidencia científica, sino en la práctica. Es cierto que todos deberíamos estarnos suplementando con multivitamínicos, con vitamina C, vitamina D, hierro. No realmente.
No realmente. No realmente si es que tenemos cubiertas las bases de la nutrición, que es pues la alimentación de todos los días. Todos los grupos de alimentos, cubrir con tus macros, cubrir con tus micros dentro de tu alimentación día a día. Sí es cierto que hay personas que se benefician del uso de suplementos, pero son bastante pocos. ¿Por qué llegamos a este punto? Pues porque es muy común llegar al gimnasio y que el maceta del gimnasio te diga, oye, ¿quieres crecer? Tienes que tomar esta proteína y tienes que tomar estos aminoácidos Claro. y tienes que tomar esta creatina. ¿Y cómo la compro? No, yo te la vendo. Claro, es la típica. O si no, otra cosa que también es interesante, justo lo mencionaste, el tema de los multivitamínicos, que no es algo que yo casi nunca suelo recomendar, pero a veces pasa, pues que viene gente que tiene un consumo de verduras o frutas tan pobre, que claro, lo que tienes que hacer es aumentar el consumo de frutas y verduras, pero en la transición puedes dar un multivitamínico para evitar cualquier posible deficiencia, sin decirle que obviamente reemplaza el consumo del otro. O, por ejemplo, ahora que estoy preparando gente para competir, ya cada vez faltando menos, obviamente a veces la comida es menor y siempre por ahí puedes no llegar a cubrir algún micro. Entonces, si tienes un multibase, ¿qué pasa? O sea, no te va a afectar en nada. Al contrario, puede ayudarte a evitar que haya cualquier deficiencia. Y ya para terminar, cuando hice mi tesis de maestría, que obviamente la muestra no era tan grande, eran 13 personas, o sea, eran 13 culturistas, solo uno cubría con los micronutrientes que yo evalué. Entonces, eso te dice que muchas veces, claro, los macros están perfectamente cuadrados, pero a veces se descuidan un poco los micronutrientes, ¿no? Es normal ver deficiencias de micronutrientes en la alimentación en el día a día. Y sí, pues, por ejemplo, también en deportistas de alto rendimiento, cuando tienen que hacer peso, Claro. es bastante interesante, pues, suplementar esto porque, pues, no están comiendo mucho durante el día. Ahora, tenemos que también decir que alto rendimiento no es sinónimo de salud. De acuerdo. Que sucede tanto en un deporte de alto rendimiento como el culturismo natural, como también alguna otra disciplina deportiva. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bien. Quinta cosa o punto que no haría nunca como un nutricionista. Y última también, tenemos una yapa. No considerar las necesidades individuales de las personas o enviar la misma dieta a todos. ¿De dónde sale este punto? Pues principalmente del boom que hubo de nutrición y nutricionistas, donde llegas a un nutricionista y pues la consulta dura 15 minutos y te envía una plantilla base con la dieta X calorías, o ni siquiera eso, la dieta que tiene esa semana o la dieta que tiene pautada para todos sus pacientes. Claro. Que claro, como sociedad yo personalmente considero que comemos tan mal, porque tenemos poca educación nutricional, que cualquier tipo de dieta pautada te va a ayudar. El problema es la experiencia que le generas a la persona, ¿no? Exacto. Y que luego considera que hacer dieta es horrible y que al final le dura pues 2 semanas, pierde una cantidad considerable de peso y luego lo vuelve a ganar todo, incluso más y nunca más, ¿no? Hasta que tiene la experiencia pues de pasar de un nutricionista que le dice que hacer dieta no significa pasar de comer 3000 a comer 500 calorías diarias y comer pues, pollo y brócoli e infusiones todo el día, ¿no? Donde ir al nutricionista en realidad tiene que ser una experiencia súper gratificante por la cantidad de información que te estás llevando. De hecho, lo que hacemos nosotros en el consultorio es pues celebrar que todos seamos distintos. De acuerdo. Y decir, oye, mira, tú vienes con tu propia experiencia adquirida por toda tu vida, por tus gustos, tus preferencias, tus horarios, tus posibilidades económicas, etcétera. De lo cual tenemos que adaptarlo para que dentro de lo que has venido haciendo mejores con la menor cantidad de fricción posible. Totalmente. Porque pues si vengo de comer delivery todos los días y paso a comer pollo y ensalada todos los días, el cambio va a ser muy grande, pero probablemente insostenible. De acuerdo. Entonces, y aquí es algo que casi se me pasa a decir, que es, la nutrición tiene que ser personalizada y periodizada. ¿A qué me refiero? A que tú no vas a tener los mismos requerimientos y las mismas necesidades que yo. No solamente en este momento, sino de aquí a 2 semanas, mis propias necesidades podrían cambiar significativamente. Sí, y vemos de todo también en el consultorio, ¿no? O sea, puede venir una persona que es top en atletismo, por ejemplo, puede venir otra persona que es top, bueno, amateur en ciclismo, y te puede venir una persona que es sedentaria y que es imposible que se prepare un almuerzo y come en la calle todos los días por temas laborales. Y al final, claro, si bien nos especializamos en deporte, también en consultoría y nuestra chamba es
obviamente no mandarle o no tener el mismo approach que tendríamos con el deportista que con la persona que no puede prepararse un almuerzo. Porque sería desatinado que le digamos, no, tienes que llevar el almuerzo sí o sí, y la persona no puede, porque no es que sea la flojera hacer el tupper, sino es que come fuera y muchas veces parte de su chamba es comer con el cliente fuera, ¿no? Claro. ¿Y por qué, pues, martirizarte cocinando todos los días y limpiando todos los días cuando no es tu principal preocupación de tu día a día? Claro, y ahí se trabaja mucho la educación nutricional para que sepa cuáles son los restaurantes por los que podría optar y dentro de ellos cuáles son las mejores opciones. Sí, ¿no? y si damos un ejemplo súper aplicable es que pues yo, que soy un poco repetitivo con esto, pero creo que es un ejemplo bonito, que yo hace un poco menos de un año no podía hacer absolutamente nada de deporte. Ujú. Entonces mis requerimientos nutricionales eran completamente distintos a los que son ahora. Claro. Que entreno pues un deporte de alto impacto y súper intenso 4 o 5 veces por semana. Si tú veías mis porciones hace 6, 9 meses, son completamente distintas a lo que son ahora, Sí, claro. ¿no? Y claro, ahí es donde la educación nutricional es crucial. Porque ¿qué pasa? Imagínate que tú quieres decir y hacer un cambio en tu vida y dices, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir al gimnasio todos los días 2 horas. Voy a hacer 1 hora de pesas y 1 hora de cardio. Claro. Ese es tu único cambio. Te vas a morir de hambre. Te vas a recontramorir de hambre todo el día. Y claro, vas a decir, no, yo soy fuerte y no tengo por qué comer más, así tenga hambre, ¿no? Mi poder mental es súper fuerte. 2, 3, 4 días. Al 5.º día o al X día te vas a quebrar. Claro, te pides un balde de KFC. Vas a sobrecompensar esa deuda energética que tienes a ti mismo o a ti misma. Y lamentablemente es algo que sucede, Sí. ¿no? Porque pues dices, ok, ahora como estoy haciendo un huevo de deporte, voy a comer un montón. Y crees que, o no relacionas que esa hambre está, pues, sale de algo fisiológico. Ujú. Que tú te debes calorías a ti mismo o a ti misma y tienes que suplementarlas o cubrirlas de alguna manera. Imagínate que regresando a ese ejemplo, estás yendo al gimnasio 2 horas al día por 6 meses y al mes 7 te lesionas. Y al mes 7 y un día paras de hacer ejercicio por completo porque no puedes. Claro. En ese momento, la palabra periodización toma mucha relevancia. Porque lamentablemente no puedes comer igual que comías cuando estabas haciendo 2 horas de ejercicio todos los días. Totalmente. Tus requerimientos cambian significativamente, lo que hace que cambien tus porciones, cambien tus requerimientos de macros, calorías, etc. No es que tengas que medir al gramo todas estas cosas y decir, ok, si antes comía 235 gramos de proteína en el almuerzo, ahora voy a comer 123.5. Ujú. No. Es simplemente entender que tus requerimientos van a cambiar y tienen que ir acorde a cuánto estás gastando o cuánto estás utilizando. Lamentablemente es algo que nos sucede con la mayoría de deportistas de alto rendimiento que han empezado de chicos o chicas. ¿No? Que pues, como siempre han hecho un huevo de deporte, siempre han comido un montón y mantienen una figura, si es que hablamos de imagen corporal, estéticamente estable, si es que hablamos de nuevo, cánones de belleza normales o regulares, impartidos por la sociedad. Es un tema sensible, entonces tengo que decir todas estas cosas. Y a los... En la naturaleza o la realidad de nuestro país, a los 23 tienen que dejarlo porque no es una carrera viable Ujú. para poder subsistir. Dejan de hacer deporte de la noche a la mañana y siguen comiendo igual que Claro. cuando hacían un montón de deporte. Entonces empiezan a tener problemas de composición corporal, de peso, etc. Y ahí es donde, de nuevo, la educación nutricional es muy importante. Y también es muy importante entender que nuestras necesidades no son las mismas entre personas y tampoco a la misma persona en distintos momentos de su vida. Totalmente. Claramente, pues, es algo que toma bastante tiempo y bastante chamba. Y es algo que deberíamos estar expuestos desde que somos chicos para poder aprenderlo y no tener que llegar al nutricionista con un metabolismo quebrado o con una mala idea de lo que es hacer dietas porque fuiste al nutricionista tal que te dio la misma dieta que le da a todo el mundo y comías solamente pollo y ensalada. Pero bueno, creo que con eso quiero hacer una yapa más, que es pues, que lo hemos mencionado ligeramente durante este episodio, pero es abarcar el rol de otro profesional. Ujú. Donde pues como nutricionista sí es cierto que hay chamba psicológica,
No, porque tienes que trabajar con una persona de la mano en cambiar un hábito alimenticio o algo que haces todos los días. Entonces sí que tienes que trabajar por ese lado. Pero no eres un psicólogo o una psicóloga. Donde si una persona tiene algún problema que tú tienes la capacidad de identificar, tienes que derivar. Claro, por ejemplo, en culturismo, para aterrizarlo a lo que más me estoy dedicando, hay bastante coaching de por medio y ayudar a la persona pues, a sobrellevar ciertas cosas, pero obviamente en un punto tienes que saber si es necesario derivarlo, ¿no?, a un psicólogo, que al final es quien debería dedicarse específicamente a eso, ¿no? Y o sea, lo tenemos en psicología, lo tenemos en entrenamiento, lo tenemos en terapia física, lo tenemos en medicina, ¿no? Que al final, por ejemplo, imagínate que yo sé mucho de fármacos relacionados a la diabetes, pero no voy a andar recetándole o recomendándole fármacos a una persona diabética que venga al consultorio, ¿no? Sí. Siempre les digo, manténme informado de lo que te diga el médico, pásame también tus análisis, pero al final la última palabra la tiene el médico, ¿no? Claro. Con respecto a los análisis. Igual, ¿no? Te duele la rodilla, pues yo puedo tener ciertos conocimientos, pero te recomiendo que vayas a un fisio, ¿no? Y que te den un diagnóstico y ese tipo de cosas. Que claro, a veces puede ser que haya venido de un profesional que le ha dicho cualquier cosa, pero tampoco puedes tú quitarle, no mérito, sino, ¿cuál es la palabra? Tampoco puedes quitarle credibilidad a la otra persona, pero si decirle, mira, quizás no sea así, te recomendaría que consultes con otro, Otra ¿no? opción, ¿no? Y así. Sí, otra opinión, perdón. Y sí, yo personalmente lo que hago con estos casos es, oye, llévale tu plan alimenticio y coméntale lo que hemos hablado durante esta consulta al médico que te está tratando. Claro. A tu endocrinólogo, a tu ginecólogo, ginecóloga, para ver cómo es que podemos trabajar multidisciplinariamente tu caso, ¿no? Pero pues decirle a alguien, por ejemplo, no, viene una persona con diabetes tipo 2, controlada con fármacos, y tú, ok, ya te voy a cambiar la dieta, entonces deja de tomar la metformina. Claro, o como vas a comenzar a hacer fuerza y probablemente mejora tu sensibilidad, entonces deja de consumir los fármacos. No, o sea, al final, nuevamente, tiene que ir siempre de la mano con la terapia farmacológica, ¿no? Exacto, sí, o por ejemplo, ¿no? Te duele la rodilla, para llegar al ejemplo que decías. Ok, empieza a tomar esta cúrcuma y deja de hacer tus sesiones de fisioterapia en casa. Claro. Tus sesiones de movilidad de rodillas. Nada que ver. Entonces es cierto que zapatero a su zapato, porque pues lamentablemente vemos cada vez más en personas que van al consultorio que pues hay este cruce de especialidades, Sí, ¿no? O el médico diciéndole a una persona que pues tiene una lumbalgia, pues tiene que dejar de comer. claro. No tiene sentido. No tiene sentido, de verdad que no. Y así es como hemos visto 5 puntos o 5 cosas que nunca haríamos como nutricionistas. Primero, ignorar la evidencia científica. Segundo, no hacer énfasis en la importancia de la actividad física y el deporte. Tercero, excluir grupos de alimentos sin justificación. Cuarto, recetar suplementos innecesarios. 5, no considerar las necesidades individuales o enviar la misma dieta a todo el mundo sin considerar personalización y periodización. Y la yapa, abarcar el error de otro profesional que no es nuestro campo de competencia. De acuerdo. Con eso entonces, Diego, Bernardi Espinosa, cerramos otro episodio del podcast de Life Lifting, que es el espacio en donde les compartimos información para mejorar su salud de diferentes maneras, principalmente hablando de nutrición, claro, por ser nutricionistas tú y yo, pero también desde el punto de vista de psicología, desde el punto de vista de suplementos, desde el punto de vista de todo, ¿no? Lo que sea que pueda ayudar a una persona, actividad física, a mejorar sus marcadores de salud. Si esto les ha gustado, si consideran que esta información es información de valor para ustedes, siempre les debemos decir y pues recordarles que nos ayudan un montón dejando un like, dejando un comentario y compartiendo esto con alguien más que ustedes consideran que se podría beneficiar de esta información. Sin más, recuerdo que pues, ustedes podrían estar haciendo lo que quieran, literalmente lo que quieran, porque como humanos tenemos esa capacidad, pero están aquí con nosotros y por eso agradecerles por su tiempo y por sintonizarnos. Hasta la próxima y Diego, gracias. A ti.